Hola, soy Aline y en la cápsula de hoy hablaré sobre integración curricular. Pero antes me gustaría recordar con ustedes qué es integración. Bueno, pues integración es el acto de unir, de incorporar y o entrelazar partes para que vayan a formar un todo. En la actualidad, por ejemplo, la palabra se usa en su mayoría como un concepto social que se aplica a diferentes campos. Se habla de la integración social, regional, económica, religiosa, racial, etcétera. Y ahora en la NEM es la base de cómo las y los docentes debemos organizar los diferentes temas, los proyectos, las actividades. La integración curricular surge del entendimiento de que la vida no es fragmentada, todo se va interrelacionando y por consiguiente los aprendizajes deben estar anclados y situados en la vida cotidiana, que de hecho hicimos una cápsula el domingo, porque al estos surgir desde ahí, desde la vida cotidiana, los y las estudiantes tienen sentido para ellos los temas. Cuando en cambio la educación está fragmentada así, pues entonces las áreas se alejan de la vida cotidiana o del entorno conocido y muchas veces los recuerdan como datos nada más que recuerdan, pero sin ningún contexto en que ponerlo, ¿no? Porque no lo pueden aplicar a las experiencias que han tenido. Entonces se vuelven conocimientos aislados y por consiguiente descontextualizados de la realidad. La integración curricular propone interrelacionar desde los contenidos, es decir, los procesos de desarrollo de aprendizajes, PDA, de una disciplina, con, por ejemplo, los contenidos más allá de una asignatura, es decir, cómo los interrelacionamos con los otros contenidos que abarcan ese mismo campo formativo, por ejemplo, o cómo los relacionamos con otros campos formativos. Por otro lado, la integración no queda ahí. También debemos entrelazarla con los ejes articuladores y evidenciar con las y los estudiantes estas interrelaciones. La NEM plantea que los aprendizajes no son temas sin relación, sino al contrario, se encuentran, como les decía yo, interrelacionados, por lo que debemos planificar. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues desmenuzar las diferentes y encontrar los diferentes procesos de aprendizaje y tener claro la manera en cómo se relacionan estos con los proyectos de aula, con los proyectos de la escuela, con los proyectos de la comunidad. A partir de ellos es importante construir un trabajo cooperativo que articule las diferentes materias, ¿no? Si bien la integración curricular es un aspecto del que se habla desde el siglo pasado, porque no es reciente, esto desde hace mucho ya se habla. La educación estaba planteada por asignaturas y entonces eran descontextualizadas una de la otra. Se enfatizaba, por ejemplo, la importancia de la transversalidad. Eso sí, pero la realidad es que aunque algunos docentes unían los temas, no era un aspecto que sucediera necesariamente en el día a día escolar. Ahora la NEM busca que siempre sea así, que siempre estén contextualizados e interrelacionados en las planificaciones de la enseñanza que haremos. Hay una integración curricular, debe haber. La educación debe integrar conocimientos de las diferentes culturas, de las lenguas, los valores, las costumbres, formas de vida de los grupos que conviven, y para que las innovaciones educativas que se plantean
sean eficaces, deben llevarse a cabo de forma continua y no limitar a una intervención en un momento concreto. En la cápsula anterior hablábamos de los 3 procesos para llevar o implementar a cabo los proyectos: identificar, deconstruir y reconstruir desde una perspectiva de la innovación. La integración curricular implica entonces hacer interrelaciones interdisciplinarias, no mirar desde lo multidisciplinar, sino desde lo transdisciplinario. Ahora bien, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esta distinción? Bueno, ¿en qué son diferentes estos conceptos? Lo multidisciplinario, nos dicen Murcia y Tamayo, se refiere al conjunto de disciplinas que se proponen simultáneamente, pero sin hacer aparecer explícitamente las relaciones que pueden existir entre las diferentes asignaturas, donde cada asignatura tiene un propósito y un peso diferente para el logro de los objetivos de la educación básica a lo largo de toda ella. Esto es de alguna manera lo que se hacía en el plan 2011 y 2017. Sí íbamos todos hacia un lado, pero no estaban tan transversalizados los aprendizajes. Por ejemplo, según estos autores, lo pluridisciplinar es cuando las disciplinas se como yuxtaponen, es decir, se amalgaman y se forma una nueva disciplina que es más compleja, que abarca, por decir algo, 2, se integran, se mezclan. Sin embargo, finalmente se sigue hablando de disciplinas, quizá más grandes, pero de disciplinas. Lo interdisciplinario, dicen Murcia y Tamayo, es cuando las disciplinas se miran desde las relaciones que tienen entre sí y en donde las actividades no se hacen de forma aislada. ¿Qué hace que sea transdisciplinar la NEM? Bueno, además de que es interdisciplinar, porque se busca relacionar las diferentes disciplinas, estas disciplinas se organizan en campos de saberes, es decir, en los campos formativos, lo que permite organizar los proyectos en proyectos educativos transversales, incorporando diferentes temas en un trabajo que tendrá un objetivo, pero del que se desprenderán diferentes PDAs que además van a surgir de la vida cotidiana. Y por lo tanto, las y los alumnos se pueden relacionar con ellos, entender su aplicación, su utilidad o desde dónde y por qué surge ese determinado cuestionamiento. ¿Ok? Ahora hablemos de qué son las innovaciones, porque queremos que sean desde innovaciones. Bueno, pues Parra en 2016 plantea 4 preguntas eje que nos invitan y ayudan en la planeación educativa, pero desde la innovación. ¿Qué son estas preguntas? En primer lugar, dice, ¿para qué se innova? Bueno, responde para mejorar el aprendizaje de todos sin excepción, para lograr una transformación social, para tener una sociedad más justa y disminuir la desigualdad y ser más inclusivo. La segunda pregunta sería, ¿desde dónde se innova? Bueno, pues se innova desde la autoconstrucción, las autosoluciones, autorrespuestas, desde la toma de decisiones y la generación de la autonomía, desde la reconstrucción de la comunidad. Y 3, cuando se habla de innovación educativa, ¿cuándo es esto? Bueno, pues cuando se reflexiona desde el centro y se comprende además el contexto, cuando hay un compromiso y una acción colectiva. Cuando de forma consciente se busca un equilibrio entre equidad y calidad. Y la cuarta pregunta, ¿con quién y entre quién se innova? Bueno, pues entre el centro colectivo y el compromiso del equipo docente, con el compromiso social de los docentes, que serán los agentes de cambio,
entre un trabajo en equipo con un, con un liderazgo centrado en el aprendizaje. La integración curricular facilita una vivencia cultural rica. Estimula el pensamiento divergente, permite la producción de ideas y de artefactos diferentes a los artefactos que esperaríamos normalmente. Ayuda a detectar las debilidades y las fortalezas. Permite que participen diferentes estilos de aprendizaje y, como se mencionaba en la primera cápsula que hice para el consejo técnico escolar, se busca reducir las barreras de aprendizaje. La integración curricular también implica un énfasis en la evaluación formativa, pero una evaluación formativa inclusiva. Ginet y Piqué afirman que para que así sea, estos son los puntos indispensables que debe de tener como principio la evaluación. 1. La evaluación y la enseñanza son inseparables, cuya idea es que favorezca la autonomía y la toma de decisiones. Otro punto es la evaluación tiene que permitir identificar y reducir las barreras de aprendizaje y ofrecer atención más personalizada a los y las alumnas. 3. La evaluación requiere de la participación de la comunidad y no solo del alumnado. Es decir, todos los participantes deben de tener voz. ¿Ok? 4. La evaluación es negociada, no impuesta, por lo que las y los estudiantes deben conocer los parámetros o rúbricas con anterioridad, antes de que inclusive suceda como el proyecto. 5. Evalúa la capacidad para aprender y no la dependencia que van a tener. Es decir, las y los alumnos toman decisiones y reconocen sus estrategias metacognitivas de aprendizaje y entonces pueden saber qué cambios tienen que hacer si quieren hacer un cambio de aprendizaje. Pero ojo, este cambio de aprendizaje es a entender nuestros procesos de aprendizaje, ¿ok? Bueno, 6. Nos movemos de la evaluación única a una evaluación diversificada, continua y flexible. 7. Evaluamos desde una mirada en la que el aprendizaje y no los datos es lo importante. Espero que esta cápsula te sirva a manera de resumen para esta junta. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y aquí te voy a poner los enlaces de las otras 2 cápsulas de esta segunda junta del Consejo Técnico Escolar. Y hasta la próxima.